Muchas de las iglesias que surgieron en la Reforma Protestante se inspiraron más en Calvino que en Martín Lutero. Se las conoce como presbiterianistas o reformadas. Las posiciones de Calvino con respecto a la organización y la liturgia de la iglesia eran más rupturistas y radicales que las de Lutero. Calvino no solo rechazaba el obispado, sino también la decoración de las iglesias, las ceremonias y la música en los servicios. Así surgió el presbiterianismo, que impulsó a los oficios un estilo austero, sencillo, circunspecto y profundamente espiritual. El movimiento tiene unos 24 millones de adeptos en todo el mundo, la mayoría de los cuales se encuentran en Escocia, Holanda, Suiza y Estados Unidos. Hoy en Crónica Lunares, como ya escucharon, vamos a hablar del presbiterianismo. Hoy siendo noviembre, 9 de noviembre, en Martis Dies, como lo tenemos nombrado aquí, el día martes, les mando un abrazo muy caluroso, muy fuerte y pues vamos a escuchar un poquito más sobre estas ramas del cristianismo que se presentaron. Yo soy Irving Sun y pues comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Bienvenido. Una de las innovaciones de Calvino fue el reconocimiento de una nueva figura, la del anciano, un seglar que participaba en los procesos democráticos de la toma de decisiones de la Iglesia y como guía espiritual. Era pues un sacerdote ministro. Originalmente solo los varones podrían cumplir este papel sin haber sido ordenado. De hecho, el origen de la palabra presbiteriano procede del término griego presbiteros, que significa anciano. Según Calvino, y de acuerdo con los Hechos de los Apóstoles, en la iglesia antigua existían ancianos seglares que eran considerados iguales a los obispos. Y se decía así: nombraron también ancianos en cada iglesia y haciendo oración y ayuno, los encomendaron al Señor, en quien habían depositado su fe. Vamos a hacer nuestra primera pausa para recordarles nuestras plataformas donde nos pueden descargar, donde nos pueden escuchar. Es, por ejemplo, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Anchor, en Breaker, en Overcast, en Spotify, en Radio Republic, en TuneIn, en SoundCloud, pero me gustaría que fueran a nuestro canal de YouTube y les dieran seguir, o al menos suscribirse, creo que ahí es donde se suscriben, y nos sigan también en nuestra página de Facebook como Crónica Lunares de Sun, del mismo modo en YouTube, y en Instagram nos encuentran como crónicalunares.sun. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Desde su ciudad de origen, en Ginebra, el presbiterianismo se extendió muy rápidamente. Uno de los personajes en los que influyó profundamente fue John Knox, que se desplazó a Suiza y se sumó al movimiento. Cuando finalmente regresó a su Escocia natal, en aquella época un reino independiente de Inglaterra y Gales, Knox fue decisivo en la rebelión que estalló en 1558 contra el matrimonio de la joven monarca María Estuardo, reina de los escoceses, con
el heredero católico al trono de Francia. Finalmente, en el año 1560, convenció al Parlamento escocés de que se instaurara el calvinismo como Iglesia Nacional de Escocia, comúnmente conocida como Kirk. Incluso, después del Acta de Unión de 1707, con la cual se desmantelaba el Parlamento escocés a favor de una única asamblea en Londres, la Iglesia Presbiteriana de Escocia siguió siendo la iglesia oficial del norte de la isla, mientras que la anglicana lo era en el sur. El presbiterianismo también prosperó en la República de los Siete Países Bajos. En 1571, la Iglesia Reformada de los Países Bajos celebró su primer sínodo en Emden y adoptó formalmente un programa calvinista. Durante una época, todos los estados oficiales debían integrar la Iglesia Reformada, aunque ésta nunca se convirtió en la iglesia institucional del país. El calvinismo también se dejó sentir en Inglaterra. La Confesión de la Fe de Westminster, promulgada en 1646 en una reunión de los opositores al rey Carlos I en la Guerra Civil Inglesa, era un resumen teológico del marcado carácter calvinista. Aún hoy, sigue siendo uno de los textos fundamentales del presbiterianismo en el mundo del habla inglesa. En 1972, la Iglesia Presbiteriana Inglesa se unió a la Iglesia Congregacionalista para formar la Iglesia Unida Reformada. Todo el que quiera aproximarse a Dios Creador tiene que tomar como guía y maestro las Escrituras. Juan Calvino, dicho en 1559. Las iglesias presbiterianas son confesionales en la medida en el que adquieren un determinado cuerpo de textos escritos. Todas ellas se atienen al libro del orden, que constituye un medio común de regular sus prácticas y formas de culto. Este libro se basa en la forma de la oración y la administración de los sacramentos, publicado por primera vez en Ginebra en el año 1556. Un texto donde se explica cómo aplicaban la doctrina de Calvino las congregaciones locales. Además, la magna obra de Calvino, Institución de la religión cristiana, iniciada en el año 1536 y concluida en 1559, sigue constituyendo una orientación fundamental. La mayoría de ramas de la Iglesia presbiteriana tienen una estructura democrática acorde con los principios calvinistas que se practicaron en la progresista cultura política del siglo XVI en Suiza. En Escocia, las sesiones de la Kirk locales se desempeñan como una autonomía considerable. En la jerarquía por encima de ellas se encuentran los presbíteros regionales y la última autoridad es la Asamblea General de Delegados Laicos y Religiosos. La Iglesia presbiteriana alienta a los individuos a mantener una relación personal con Dios y con la Biblia. Sin embargo, simultáneamente, los presbiterianos, a diferencia de los baptistas, consideran que la comunidad y la iglesia tienen un papel igualmente decisivo en el desarrollo de la creencia. El anciano es idéntico al obispo, y antes de que la influencia del diablo nos dividiera en múltiples grupos, el consejo de los ancianos gobernaba las iglesias. San Jerónimo. A finales de la década de 1930, George MacLeod, un destacado pastor de la Iglesia de Escocia, fundó la comunidad de Iona, una apartada isla de la costa oeste de Escocia, desde donde en el siglo VI San Columba había difundido una variante singular del cristianismo entre los pueblos de Escocia y del norte de Inglaterra. MacLeod se topó con la
oposición generalizada de la conservadora Asamblea General de su propia iglesia. Pero mantuvo su iniciativa con empeño, pues sentía que podía renovar el presbiterianismo. El resultado fue una comunidad ecuménica con una liturgia muy particular, austera, circunspecta y actualizada, acorde con el espíritu de Calvino, que ha cosechado admiradores en todo el mundo. Si no hubiera sido por John Knox, la Iglesia de Escocia podría haber terminado siendo anglicana en vez de presbiteriana, puesto que la Iglesia Presbiteriana Nacional en Escocia inspiró a muchos creyentes reformistas, especialmente a los puritanos que viajaron a Estados Unidos. Puede considerarse que Knox fue, junto con Calvino, uno de los fundadores del presbiterianismo mundial. Fue el capellán del monarca protestante Eduardo VI de Inglaterra hasta su muerte en el año 1553. Pero abandonó el país cuando se coronó a la reina católica María I de Inglaterra y viajó a Ginebra para unirse a la revolución religiosa de Calvino. Durante su periodo en Ginebra, concibió cambios en el servicio religioso que la Iglesia de Escocia incorporaría más tarde. Cuando regresó a su tierra natal, se convirtió en un firme opositor de María Estuardo, reina de los escoceses. Ninguno de los esfuerzos de la reina, ni siquiera el llanto, lograron convencer a Knox de que se sumase a la causa de la tolerancia religiosa, tolerancia que permitiría convivir el catolicismo de ella con el presbiterianismo de él. Este hombre implacable e inflexible murió en el año 1572, convertido en un personaje nacional tanto célebre como pobre. La herencia que legó fue la convicción de que la libertad religiosa era más importante que la lealtad de cualquier monarca. En 1559, Calvino concluye su obra Institución de la religión cristiana. En 1560 se institucionalizará la Kirk. En 1571 fue el primer sínodo de la Iglesia Reformada de los Países Bajos. En 1646 fue la Confesión de Fe de Westminster. En 1707 el Acta de la Unión aprueba la Iglesia Nacional de Escocia. Esto fue Crónica Lunares. Yo soy Irving Sun. Espero que hayan disfrutado el programa del día de hoy, siendo martes 9 de noviembre. Los invitamos a continuación que se queden con nosotros con nuestra parte de Así habló Zaratustra de Frederick Nietzsche, que se llama La picadura de la víbora, de la picadora de la víbora. Es su nombre completo. Y pues nada, les agradezco mucho el tiempo que se toman para estar con nosotros. Les mando un abrazo muy afectuoso. Espero que se puedan inscribir a nuestro canal de Facebook como Crónica Lunares de Sun. Y pues nada, muchísimas gracias por estar. De la picadura de la víbora, Frederick Nietzsche. Un día, habíase quedado Zaratustra dormido debajo de una higuera, pues hacía calor y había colocado sus brazos sobre el rostro. Entonces vino una víbora y le picó en el cuello, de modo que Zaratustra se despertó gritando de dolor. Al retirar el brazo del rostro, vio a la serpiente. Esta reconoció entonces los ojos de Zaratustra, dio la vuelta torpemente y quiso marcharse. «No», dijo Zaratustra. «Todavía no has recibido mi agradecimiento. Me has despertado a tiempo. Mi camino es todavía largo. Tu camino ya es corto», dijo la víbora con tristeza. «Mi veneno mata».
Zaratustra sonrió. ¿En alguna ocasión ha muerto un dragón por el veneno de una serpiente? Dijo. Pero toma de nuevo tu veneno. No eres bastante rica para regalármelo. Entonces, la víbora se lanzó otra vez alrededor de su cuello y le lamió la herida. En una ocasión en la que Zaratustra contó esto a sus discípulos, estos le preguntaron, ¿y cuál es, Zaratustra, la moraleja de tu historia? Zaratustra respondió así. Los buenos y los justos me llaman el aniquilador de la moral. Mi historia es inmoral. Si vosotros tenéis un enemigo, no lo devolváis bien por mal, pues eso lo avergonzaría, sino demostrad que os ha hecho un bien, y es preferible que os encoleréis a que avergoncéis a otro. Y si os maldicen, no me agrada que me queráis bendecir. Es mejor que también vosotros maldigáis un poco. Y si se ha cometido una gran injusticia con vosotros, cometed vosotros enseguida 5 pequeñas. Es horrible ver a alguien a quien la injusticia lo oprime solo a él. ¿Sabíais ya esto? Injusticia dividida es justicia a medias, y solo debe cargar con la injusticia aquel que sea capaz de llevarla. Una pequeña venganza es más humana que ninguna, y si el castigo no es también un derecho y un honor para el prevaricador, entonces tampoco me gusta vuestro castigo. Es más noble quitarse a sí mismo la razón que mantenerla, sobre todo si se la tienen. Solo hay que ser bastante rico para hacerlo. No me gusta vuestra fría justicia, y desde los ojos de vuestros jueces que me miran siempre el verdugo y su fría cuchilla. Decidme, ¿dónde se encuentra la justicia que sea amor con ojos clarividentes? Inventad, pues, la justicia que absuelve a todos, excepto a los que juzgan. ¿Queréis oír todavía otra cosa? En quien quiere ser radicalmente justo, en ese incluso la mentira se convierte en afabilidad con los hombres. Mas, ¿cómo voy yo a querer ser radicalmente justo? ¿Cómo puedo dar a cada uno lo suyo? Bastáseme eso. Yo doy a cada uno lo mío. En fin, hermanos, cuidad de no ser injustos con ningún eremita. ¿Cómo podría olvidar un eremita? ¿Cómo podría el resarcirse? Cuando un pozo profundo es un eremita, es fácil arrojar dentro una piedra, mas una vez que ha llegado al fondo, decidme, ¿quién quiere sacarla de nuevo? Guardaos de ofender al eremita, pero si lo habéis hecho, entonces matadlo además. Así habló Zaratustra.